Hey muchachos, antes de comenzar el video, recordarles como siempre, el fanfic no es mío, dejaré el link de la historia original en la descripción y también para recordarles en este caso que ya tenemos lo que son los miembros activos. Con esto nos podrán colaborar al canal y también tendrán distintos beneficios como podría ser acceder a los videos primero y tener distintos beneficios al momento de los envíos. Sin más, comencemos ya el video. Capítulo 2. El resto de esa noche transcurrió simplemente, sin voces. Solo Marinette refunfuñando para sí misma mientras comenzaba a trabajar en la enorme cantidad de tareas que le asignaron. Fue rápido, aunque extremadamente aburrido, y pronto estaba trabajando en el delicado bordado en la parte posterior de la chaqueta de Jaged Stone. Era una escena de la Torre Eiffel por la noche, la luna a la vista y algunos edificios que la rodeaban. Penny incluso le había dado el sitio y la compensación por el hilo plateado que brillaría debajo de las luces del escenario. Era aventuroso, pero también lo era el estilo de Jaged. Se estaba haciendo tarde, casi hasta el punto de que se esperaba que Marinette se fuera a la cama, cuando recordó sobre los cupcakes. Gritó, con los ojos muy abiertos mientras se lanzaba de su silla, tropezando con sus pies mientras se movía hacia su trampilla. No puedo creer que casi me olvido de los cupcakes por Lila. Sus labios se torcieron un poco ante el recordatorio de que se esperaba que hiciera tantas cosas por alguien a quien aparentemente estaba intimidando. No importaba que Marinette hubiera sido intimidada desde la escuela primaria por Chloe y que nunca le hubiera respondido, no es que nadie más lo hiciera tampoco. No importa que ella fuera casi dolorosamente alegre y apoyara a todos los demás. No, Marinette era la matona que nunca fue vista intimidando a Lila y todas sus coartadas y razonamientos detrás de cómo no podría haber estado aquí fueron borrados por unas pocas lágrimas de cocodrilo. Ella resopló mientras revolvía la masa con un toque particularmente brusco, casi derramando la harina por el borde. Todas sus acciones mientras horneaba los cupcakes fueron un poco ásperas, un poco agresivas, pero honestamente eso fue lo mejor. Marinette medía 1,80 m de rabia pura en el mejor de los casos y hornear era su forma favorita de resolver toda esa rabia. Cerrando la puerta del horno, y sin saltar en absoluto ante el sonido metálico que resultó, Marinette se apoyó contra la mesa limpia y miró la sección de vidrio. Tiki dejó escapar una pequeña risa ahogada ante el ceño fruncido en el rostro de su elegida. Marinette, sigues mirando así y vas a prender fuego a esos cupcakes. Sus patas se movieron para acariciar las mejillas de Marinette, aplastándolas ligeramente. Era difícil permanecer con el ceño fruncido cuando tenías un pequeño espíritu cabezón aplastando tus mejillas, así que Marinette dejó caer el ceño fruncido. Lo sé que es solo, uff. Levantó las manos, casi a punto de tirar de sus coletas antes de recordar la masa que aún tenía en las manos. Pensé que los conocía, miró el temporizador antes de moverse hacia el fregadero y lavarse las manos. Un segundo soy el matón y al siguiente se espera que haga cosas por ellos. No puedo creer que esté diciendo esto, pero a veces desearía que eligieran un bando después de 2 años. Es realmente injusto para ti, simpatizó Tiki, acomodándose en el hombro de Marinette y apoyándose en su cuello, pero al menos las solicitudes se han vuelto un poco más fáciles. Y podría ser por cómo nadie ha elegido realmente un bando. Marinette no estuvo de acuerdo con eso, pero solo emitió un pequeño zumbido. No elegir un bando era lo que Adrien estaba haciendo, no defendiendo a Marinette, sino también haciendo todo lo posible para no ser atrapado justo al lado de Lila. No era lo que todos los demás estaban haciendo, creerle a Lila pero no marginar a Marinette. Pensaron que era una matona, eso estaba claro por las miradas y los viajes accidentales cada vez que Lila se lanzaba a otra diatriba contando historias. Pero todavía era útil, todavía podía reparar ropa o hacer vestidos o hacer cupcakes o hacer todo lo que solía hacer, y sin embargo no la invitaban a ningún picnic de clase. Hubo un golpe y Marinette se dio cuenta de que se había desconectado con el agua caliente corriendo y sus manos ahora estaban rojas y con hormigueo. Sacó las manos de debajo del chorro de agua y se las limpió. Los cupcakes también estaban listos, por lo que fue un alivio, aunque un poco preocupante con lo distraída que se había vuelto, cuando los sacó y comenzó a decorarlos. Un poco más mezquina de lo que normalmente se permitiría ser con productos horneados, solo hizo los diseños estándar con una desviación mínima. Todavía hermoso, todavía algo que Marinette y sus padres estarían orgullosos de poner en el frente de la tienda, pero no era como solía hacerlo. No había un cupcake específico para cada miembro de la clase y a Marinette no le importaba. Si querían algo único y especial para cada uno de ellos, deberían aprender habilidades de pensamiento crítico y cómo buscar en Google.
Claro que las afirmaciones de Lila no eran tan extravagantes, al menos no en su clase, pero la cantidad de discapacidades que afirmaba tener, la cantidad de influencia política que afirmaba tener como estudiante de primer año era ridículo. Completamente ridículo. Lo empujó hacia la hielera grande, asegurándose de agregar una nota de que esto era para su clase, para que sus padres no los apagaran accidentalmente, y luego la hizo subir lentamente por la escalera de la trampilla. El peso del día finalmente la estaba golpeando, todo agotador cuando notó que el pequeño collar todavía estaba en su escritorio. Pero no podía concentrarse en eso en este momento, porque si piensa más en cualquier otra cosa, nunca dormirá. Pero ni siquiera tuvo la oportunidad de pensar en nada de lo que sucedió durante el día, porque en el momento en que su cabeza golpeó la almohada, se apagó como una luz. Durmiendo en el país de los sueños donde sus sueños eran extraños y aterradores, pero desde que comenzó a ser intimidada, eso fue rutinario para ella. Formas sin rostro que podrían haber sido sus amigos, o podrían haber sido todo París, gritándole y diciéndole cuánto les había fallado. ¿Cómo no había dado lo suficiente de sí misma para el mejoramiento de todos ellos? Qué egoísta era por ponerse a sí misma en primer lugar. El sueño terminó con cada forma tomando algo de ella, arrancándolo como si tuvieran derecho a ello. Hubo un fuerte grito en su oído y cuando se disparó se dio cuenta de que era solo su despertador. Tiempo de escuela, supuso mientras se obligaba a bajar la escalera y comenzaba a prepararse. Estaba a punto de salir de su habitación antes de que se acordara brevemente de agarrar el collar y meterlo en su bolso junto con Tiki, y luego salió de su habitación. Después de todo, había cupcakes para llevar a clase, y fue solo la suerte de Marinette, o tal vez la influencia de Tiki, que se despertara a tiempo. Te amo mamá, te amo papá, gorjeó Marinette mientras besaba a sus padres en ambas mejillas, e ignoró muy cortésmente la sorpresa en sus rostros de que Marinette se despertara en la primera alarma, y sin que su madre necesitara una olla y una cuchara. Bueno, ¿no es esta una sorpresa encantadora? Sabine le sonrió a su hija mientras presionaba un beso en la coronilla del cabello de Marinette, tal vez tu suerte finalmente esté mejorando, querida. Eso espero. Había un poco de estrés en su sonrisa, pero sus padres sabían por qué. Después del incidente con la expulsión y la acumatización casi masiva, Marinette se sinceró sobre todo. Las mentiras y amenazas de Lila, el consejo de Adrien y todo lo que la escuela no había estado haciendo para proteger a nadie. Había sido un peso de sus hombros, y si Dupont no fuera tan cercano y conveniente, sabía que sus padres habrían hecho todo lo posible para convencerla de que cambiara de escuela. Pero por ahora, estaba atrapada en Dupont, con un maestro que miraba hacia otro lado en el mejor de los casos y reprendía a Marinette por no ser un felpudo en el peor. Había sido un peso de sus hombros, y había llorado tanto ese día que casi se desmaya justo después. Pero había sido la liberación que necesitaba, y desde ese día comenzó a planificar. Anotando cuidadosamente todas las afirmaciones y promesas de Lila para poder usarlas en el futuro, todas las veces que mintió sobre Marinette y lo que había hecho para poder defenderse con las pruebas adecuadas o poder contarles a sus padres lo que se había afirmado. Podría considerarse poco saludable, solo otra forma de aferrarse a cada palabra de Lila, pero Marinette no podía dejar que la tomaran desprevenida nuevamente. No después de casi ser expulsado, no después de ser incriminado por robo o intimidación o empujar a alguien por las escaleras. Dulce rollo, si quieres aprovechar para levantarte temprano, será mejor que vayas a la escuela. Tom Dupin golpeó su reloj de pulsera mientras se reía, con los ojos un poco cansados por todo lo que había horneado en las primeras horas. Marinette gritó levemente, al ver que el tiempo se le había escapado mientras comía, y se levantó de su silla. Tengo que irme. Te amo mamá, te amo papá. Volveré para almorzar. Bajó las escaleras hasta la panadería y agarró la bandeja de cupcakes, teniendo que sacarlos todos y colocarlos en un recipiente, todo mientras maldecía internamente a su yo pasado por no hacerlo antes de quedarse dormida, y luego finalmente pudo reservarlo al otro lado de la calle a su escuela. De alguna manera, llegó antes de la campana, incluso antes de Bustier, e incluso tuvo tiempo de sonreír mientras colocaba la bandeja de cupcakes en la mesa delantera. Feliz cumpleaños, Lila. Su voz estaba llena de alegría que realmente no sentía. Ahora, sé que has tenido tantas alergias, y realmente tuve que volver a mis registros de las alergias de todos para hacerlas hipoalergénicas. Entonces, eso significa que son simplemente vainilla, sin gluten, sin lácteos, sin nueces, sin azúcar, bajos en calorías. Simplemente no podría soportarlo si tuvieras una reacción.
Marinette no sabía cuánto había inventado Lila sobre sus alergias, pero no podía correr el riesgo. Por mucho que la niña estuviera decidida a arruinar su vida, no quería que le hiciera ningún daño real. La sonrisa de Lila era tan tensa como la de Marinette era falsa, pero estaba toda colgada, así que no había forma de evitarlo. Muchas gracias por esto, Marinette, estaba tan preocupada de que nuestros problemas te impidieran ser amable tanto en público como en privado. Más lágrimas de cocodrilo, pero al menos alguien más estaba de su lado. Oh, no te preocupes, Lila, Marinette es muy buena para recordar todas nuestras alergias y cumpleaños. Lo ha estado haciendo durante años. Rose era una de las que se parecía más a Adrien, dividida entre creer lo mejor de la chica nueva y confiar en su memoria visceral de la amabilidad de Marinette. Marinette se preguntó si esa creencia se mantendría mientras se quitaba la parte superior y revelaba los bonitos, aunque un poco simples, cupcakes. Hay suficiente para que cada uno de nosotros tenga uno, así como me. Bustier sacó uno para ella de la bandeja y se dirigió a la parte de atrás. Los asientos habían cambiado nuevamente con el año nuevo, pero eso estaba bien. Solo significaba que Marinette ya no sentiría miradas en la parte posterior de su cuello y podría inspeccionar toda la habitación sin preocuparse por verse extraña, o ser llamada frente a la clase. Hubo silencio, y a Marinette realmente no le importó incluso cuando los pasos se acercaron a ella. «Oye, Marinette». Era Alia, su ya no mejor amiga. Había sido triste, pero Alia se sentía demasiado dividida entre ella y Lila y decidió que ninguna de las chicas era su mejor amiga. La presión para convertirse en amiga de Lila también había disminuido en ese momento, después de que Marinette dijera que incluso si no creía que Lila fuera una mentirosa, todavía no estaba bien que Alia intentara obligarlas a ser amigas. Sí, Alice. El apodo se sentía extraño, demasiado inadecuado para su dinámica actual y hacía que pareciera que Marinette estaba tratando de recuperar algo que se había ido hace mucho tiempo. Todos somos un poco. Alia hizo una pausa, preocupando su labio inferior entre los dientes. Lo que sea que pensara que eran nunca se descubriría como Lila gritó desde el frente. Decepcionada de ti, su voz era enfermizamente dulce, y tenía un pequeño puchero exagerado en los labios. Realmente todos pensamos que estabas por encima de ser tan mezquino. Marinette flexionó las manos, sintiendo los pequeños estallidos de sus articulaciones mientras trataba de calmarse. No estaba siendo mezquina, no sabía qué tan graves eran tus alergias. Ya sea que estuvieran tocando o comiendo, o simplemente estando en el aire. Cuando no sé algo, y como nunca me han dado tu número y los hice demasiado tarde para preguntar, decidí ir por la ruta más segura. Además, no tenía el tiempo necesario para hacer todos los accesorios normales, además de que no tenía ganas de hacer tanto trabajo de azúcar tan tarde. No fue nada mezquino, solo estaba cansada. Sus palabras eran formales, apenas no mordidas. Oh. Está bien, niña, espero que hayas dormido lo suficiente anoche. La sonrisa de Alia regresó, satisfecha con el hecho de que era solo la falta de gestión del tiempo de su amiga, en lugar de cualquier tipo de mezquindad que Lila afirmara que era. Marinette esbozó una media sonrisa, todavía un poco agotada por la acusación y su pesadilla. Sí, apenas, y la mala suerte de que esta noche fue uno de los días en que me desperté a tiempo. Eso provocó algunas risas de aquellos que la conocían mejor, o que ella pensaba que la conocían mejor, al menos la conocían por más tiempo. Lila abrió la boca, probablemente para estallar en lágrimas y acusar a Marinette de tratar de hacerla quedar mal a propósito, pero afortunadamente Bustier entró y puso fin a eso. El día fue aburrido y repetitivo, solo una revisión para el próximo examen para el que Marinette ya estaba completamente preparada. Habían llegado a la última cuadra del día, tan cerca de estar libres en casa que Marinette sintió ganas de gritar al escuchar la destrucción reveladora de una Akuma. Bustier frunció el ceño ligeramente, con los labios fruncidos mientras miraba el reloj. Bueno, eso suena demasiado cerca. Todos saben qué hacer. Tomen sus mochilas y vayan al refugio Akuma más cercano que está en. Ella se quedó callada, esperando que dijeran la respuesta. Después de buscar métodos de enseñanza, Marinette se encontró alejándose cada vez más de su maestro favorito. No solo sus tácticas para lidiar con los matones eran absolutamente dañinas, sino que también tendía a tratarlos a todos como niños en lugar de como estudiantes de liceo que eran. Tengo que usar el baño. Gritó, apenas esperando permiso antes de sacarlo de la habitación. Abriéndose paso entre la multitud de estudiantes hacia los vestuarios, no había nadie allí ni siquiera después de un minuto, y Marinette aprovechó la oportunidad para llamar a su transformación. En un segundo, ella era la D-Book.
la salvadora de París, y tuvo que arrastrarse por una de las pequeñas ventanas altas. No las cosas más dignas, pero la sacaron más rápido que salir de la escuela y en poco tiempo estaba atravesando la ciudad hasta donde estaba la destrucción. Afortunadamente, Chad Noir ya estaba allí y se encaramó en una azotea. Bueno, hola Mlady. Un día tan brillante, ¿no? El juego de palabras no tenía sentido hasta que los Akuma atacaron de nuevo, disparando rayos de luz desde sus palmas para convertir en piedra a cualquiera, y cualquier cosa, en el camino del rayo. No hay tiempo para coquetear, Chad. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Se acomodó en el techo, no queriendo caerse mientras balanceaba perezosamente su yo-yo en preparación para balancearse hacia el peligro. No por mucho más tiempo que tú, Ladybug, solo he estado explorando el Akuma lo mejor que puedo. Muchas de sus palabras no son lo suficientemente fuertes como para que las escuchemos en este momento, y no me apresuré porque quería ver si podías preparar un plan. Sonrió levemente mientras desenganchaba su bastón de su cinturón. Su poder parece provenir solo de sus palmas, así que eso significa que pueden atacarnos a ambos a la vez. Pero solo pueden mirar en una dirección. Así que el plan debería ser que nos quedemos en lados opuestos el uno del otro. ¿Alguna pista de dónde podría estar el Akuma? Ladybug sintió que finalmente estaba teniendo algo de suerte con Ladybug de la que Tiki siempre hablaba. Chad no solo llegó a tiempo, y no más tarde o no corrió a la batalla en el momento en que la vio, sino que también fue útil. Hacía que las batallas fueran más fáciles cuando él era útil, y ella realmente solo quería llegar a casa y pulir esa chaqueta. No tengo ni idea, pero creo que podría ser la venda alrededor de sus ojos, o algo en sus muñecas. No puedo estar seguro hasta que nos acerquemos. Chad esperó a que Ladybug se enderezara antes de impulsarse por el cielo con su bastón mientras ella hacía lo mismo con su yo-yo. La batalla fue dura, pero afortunadamente ambos trabajaron en conjunto, afortunados, y muy pocas personas se convirtieron en piedra después de comenzar. El Akuma había estado en un brazalete, parecía un brazalete Panjas y por un segundo Ladybug estaba aterrorizada de haber perdido un milagro nuevamente antes de recordar que el milagro del tigre estaba a salvo en la caja, y se necesitó el cataclismo de Chad para romperlo. Muy pronto, las mariquitas curativas estaban dando vueltas alrededor de la ciudad, restaurando todo lo que se había convertido en piedra y dejando a Chad ya saliendo mientras Ladybug consolaba a la víctima. Era una de las batallas que no había necesitado un amuleto de la suerte hasta que llegó el momento de curar la ciudad, y esas eran las favoritas de Ladybug. Significaba que podía consolar a la persona y llegar al fondo de por qué había sido akumatizada. Medusa, a pesar de que la forma de Akuma no tenía pelo de serpiente, todavía usaba el nombre, había salido de la ira de una niña de 12 años porque su vista la estaba abandonando lentamente y pronto solo podría sentir cosas y ver vagos cambios de iluminación. Momentos como estos hicieron que Ladybug deseara que Papillon hiciera otra aparición pública para poder golpearlo en la cara. Aprovechándose de todos los que se sentían un poco mal, por razones justificadas o injustificadas y convirtiéndolos en villanos destructivos. En realidad, él era el más bajo de los bajos y ella se compadecía de quien tuviera que tratar con él en su vida civil. Consoló a la niña lo mejor que pudo antes de que sus aretes comenzaran a sonar, y luego voló de regreso a casa. Aterrizó de nuevo, suave y perfectamente, en su cama mientras la transformación se deshacía. Tiki comenzó lentamente mientras se levantaba de la cama. Había algo que golpeaba contra su cabeza y era frustrante tratar de averiguar qué era. ¿Qué tan mala idea crees que sería si comenzara a usar el collar? Sé que todavía no sabemos mucho al respecto, pero después de todo lo que ha pasado, estoy aterrorizado de que Lila se vaya a llevar la bolsa. Si tienes miedo de Lila, entonces te digo que te lo pongas. Definitivamente no es algo tan dañino. Tiene a Play y a mí. Las palabras de Tiki se desvanecieron, antes de que sus ojos se abrieran de par en par y volara hacia la bolsa. Recuerdo cómo sucedió. Tiki, ¿qué? ¿Qué quieres decir con cómo sucedió? El collar. Es una de las primeras cosas que Play y yo creamos con nuestro amor. Tiki se arremolinó con él en sus patas. No puedo recordar el significado detrás de él, si las escamas fueron talladas por los egipcios o si era natural, pero creo que mantenerlo cerca sería una buena idea. Entonces, ¿será seguro usarlo? Marinette miró fijamente el collar mientras Tiki lo acercaba, frotando su pulgar sobre la talla mientras jugueteaba con el broche. 100%, no lo diría si no estuviera segura. Tiki le dio unas palmaditas en la mejilla con una pequeña sonrisa. No dejaría que nada dañara a mi elegido. Se rió un poco mientras se movía para ayudar a Marinette a ponérselo. El ámbar estaba caliente contra sus clavículas, y se dirigió al baño para mirarse en el espejo.
El collar era hermoso, y aún no había comenzado a hablar, así que tal vez los arqueólogos estaban trabajando demasiado, y acentuaba su cabello oscuro y sus ojos grises. Sus dedos rozaron los rectángulos, sonriendo levemente a su reflejo. ¡Wow! Me veo genial. Por supuesto que sí, eres una chica tan bonita. Tiki se movió para sentarse en el hombro de Marinette, y si alguien pregunta, solo di que fue un regalo de tu tía. ¿Me estás diciendo que ahora eres mi tía? Marinette se rió, antes de que sus ojos se abrieran de par en par. Oh, Tiki, ¿y si alguien me ve usándolo? ¿Qué pasa si Alix lo ve y sabe lo que es porque Jalil se lo mostró? ¿Y qué pasa si le dice a Jalil, quien le dice que la única persona que podría tenerlo era Ladybug y luego toda mi tapadera se descubre? Tiki hizo una pausa en eso, acariciando suavemente la mejilla de Marinette. ¿Puedes usarlo debajo de tu camisa, si tienes tanto miedo por eso? Se inclinó contra ella con una pequeña sonrisa, pero parece ser suerte. Sí, hoy ha sido maravilloso. Me levanté temprano y no tuve que pelear con Lila por los cupcakes. Marinette sonrió, moviéndose para subirse a su cama. Tal vez esa suerte de mariquita de la que siempre bromeas está almacenada en esto. Oh, silencio, no recibiste ninguna tarea, así que ¿por qué no te vas a dormir temprano? Tal vez de esa manera puedas despertarte temprano de nuevo y no atribuirlo a la suerte. Tiki le dio unas palmaditas en la mejilla antes de volar hacia el pequeño estante que se había convertido en su pequeña cama. La noche pasó fácilmente, con ambos dormidos. Nadie notó que el collar brillaba bajo la luz de la luna. Pero eso probablemente no fue nada, ¿verdad?